la semana, sin dudas, ha sido por este proyecto de ley de la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con esta situación de poner un tributo a los gases de los vacunos, de gases de efecto invernadero, que ha tomado un rol en la noticia más allá del debate, que sí, que no, que hay que poner, que hay que cuidar el medio ambiente, que desde otros lugares con las expresiones irrisorias, bueno, tomando algunos términos también que llamaban mucho la atención, más allá de la información periodística del sector agroindustrial, ha agarrado los titulares de muchos lugares. Pero para hablar específicamente de este tema, lo tenemos en comunicación al señor Andrés Costamagna, quien es director de la Comisión de Sustentabilidad de la Sociedad Rural Argentina, para conocer un poco más en detalle, esto no hablar por hablar. Andrés, ¿cómo estás? Buen día, César Tapia y todo el equipo de Aire de Campo te saludamos. Buen día, César, buen día a todo el equipo, felicitaciones a Raquel. ¿Cómo va ese Aire de Campo? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. ¿Te querés sumar al asado con Raquel vos? Sí, ya que estamos. Ya que estás, bueno. Bueno, a ver, Andrés, traenos un poquito de luz a todo este lío que pasó en la semana y contarle a la gente más de qué se trata para que lo entendamos de una mejor manera. Bueno, a ver, en el mundo, lo primero que tenemos que saber es que ustedes que están hablando al micrófono están emitiendo dióxido de carbono. O sea que todas las personas, toda la actividad humana, si las medimos Claro. con esa métrica, todos tendríamos responsabilidad en el cambio climático. Claro. Pero luego hay una serie de métricas con las cuales se miden las actividades productivas, económicas, industriales, que son utilizadas, como en este caso, para crear impuestazos. O diciendo que a través de un impuesto podemos corregir algunas cuestiones. En el caso de la disputa dice los ganaderos deben mitigar. Sí. En la sociedad rural argentina nosotros claramente tenemos una posición que no tiene que ver con el garrote, que es esto que propone la diputada, Sí. que es con un impuesto, sino con la zanahoria. Dame un premio porque yo haga las cosas mejor. Y eso está debatido en el mundo con la ideología, ¿no? Y la ideología de izquierda pide garrote y la ideología de centro derecha pide zanahoria. Entonces esto está mezclado con parte ideológica y con parte de cómo hacer que los gases de efecto invernadero a nivel general se reduzcan. Claro. Hay diferentes políticas para esto. En el caso de la Argentina tenemos un impuesto al carbono. Cada vez que ustedes cargan combustibles líquidos, tributan el impuesto al carbono que lo puso el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, no es un antecedente que no se conozca como medida. Después no se redujo el consumo de combustible en la Argentina porque tengamos un impuesto al carbono. ¿Está claro? Sí, le aumentó la recaudación al Estado en la medida que hay crecimiento, el consumo de combustible, los argentinos tributamos más, los costos internos de la Argentina suben y el Estado tiene más recursos por el impuesto al carbono. Pero no hay medida de mitigación por un impuesto. O sea, que eso deja claro que esto no existe. Más allá de eso, esta batalla cultural se inició por un documento de la FAO que cometió un error metodológico y comparó a las vacas con aviones, con autos, hace unos 20 años. Y eso se sigue utilizando como idea de que hay que reducir el metano, porque el metano tiene un alto potencial de calentamiento climático. En realidad eso es la metodología de cálculo, que hoy nos tocó en Brasil, junto con la Presil, proponer que estaba mal la metodología de cálculo y que debería ser revisada por Naciones Unidas, porque evidentemente está haciendo una exageración del cálculo. Pero bueno, básicamente la vaca emite metano, ese metano va a la atmósfera, se transforma en el plazo de entre 8 y 10 años en dióxido de carbono y agua y desaparece. O sea que es un gas de vida corta y después puede estar compensado por las capturas que hacen los pastizales, los árboles y demás, o podemos tener un balance negativo, es decir, que captura más el sistema ganadero que lo que emite, pero bueno, eso sería parte de los incentivos, de cómo yo incentivo a la mejora. Para el ganadero hay que tener en cuenta
que la pérdida de metano es una pérdida de energía que no va a producción de carne o producción de leche. O sea que el ganadero sí está preocupado por disminuirlo, porque sería dinero que le entraría al bolsillo rápidamente. Y hay grandes esfuerzos en Argentina en ese sentido. Pero bueno, la diputada terminó su mandato ayer y quería el show y tuvo el show. Y tuvo el show, efectivamente. Y sobre todo lo que decíamos, Andrés, que para debatir estas cosas está bueno que se debata antes de algo que se vaya enviando de esta manera, y que sería más positivo que se pueda traccionar desde ese lugar. Está Esteban Fuentes por ahí para preguntar, después seguimos con Cristian. Esteban. Andrés, ¿cómo va? Te saluda Esteban Fuentes. Hola Esteban, buen día. ¿Cuánto emite, la ganadería de metano, y qué comparación podés hacer con otras actividades, no? Bueno, eso varía, porque ahí esa pregunta complica según la métrica y según que uses. Si vos usas un inventario de la Argentina, que es un país con poca industria, el sector agropecuario en su balance anual tiene gran participación del agro. Si vos haces la misma comparativa con Australia, Australia lo tiene diluido porque tiene gran participación de la industria. O sea que la métrica va variando según las actividades económicas y los inventarios varían. Entonces, ahí te lleva a falsas conclusiones, porque decís, bueno, en la Argentina lo que más emite es la ganadería, que tiene el 22% de las emisiones. Sí, la Argentina es menos del 1 global, y las vacas serían el 0,5 global, y los basurales en la Argentina serían más que las vacas. Bueno, entonces te llevo a narrativas y a comparaciones que no nos llevan a ningún lugar haciéndolo de esa manera. La propuesta es, bueno, queremos mitigar. ¿Cuál es la política? ¿A través de impuestos o a través de incentivos? ¿Cuánto es la cantidad? Bueno, ¿cuál es la reducción en el tiempo? ¿Cómo nos organizamos para hacerlo? ¿Cuál es el financiamiento? ¿O no hay financiamiento y lo tenemos que hacer compulsivamente? Más allá de dar un número, lo que hay que pensar es cuál es la política que queremos aplicar, que era lo que yo arrancaba al principio, garrote o zanahoria, la política argentina de mitigación, y que eso nos logre poner diferencialmente con nuestros competidores, hacer una marca país, porque tenemos gran oportunidad, tenemos mucho territorio, lo podemos hacer, bueno, en vez de estigmatizar una actividad productiva, que en definitiva lo que pasaría es que el asado de Raquel sería más caro, y la leche que tomen los bebés en la Argentina sería más cara, porque el impuesto se va a trasladar. Esa era la propuesta. Entonces, bueno, discutamos esto y veamos cuál es la realidad y la verdad. Una vez que tenemos claro eso, después seguimos viendo cuál es la política pública a aplicar. Andrés, buen día. Cristian, mira, te saluda. Andrés, a raíz de esta discusión del cambio climático, de las medidas que habría que tomar, hay países y regiones que han tomado estas políticas de, como vos mencionás, de garrote, ¿no? Me refiero al caso de la Unión Europea, que los productores europeos están discutiendo constantemente con las autoridades por este tipo de medidas. ¿Vos sabés si estas medidas han logrado algún éxito? ¿Fueron beneficiosas o...? Bueno, ¿cómo te va? Buen día. En el mundo, el líder en estos garrotazos es la Unión Europea, que trata de trasladarlo a todo el planeta, y tenemos libre deforestación de productos con destino a la Unión Europea como ejemplo de tratar de globalizar el garrotazo. Pero bueno, Países Bajos, Nueva Zelanda y Dinamarca han tenido legislaciones de este tipo. Dinamarca la tiene, pero no la implementa. Países Bajos la puso y perdió el 40% del stock ganadero, y por eso hoy tiene que importar carne. Y Nueva Zelanda, después de 6 meses de implementación, para que entienda los que están escuchando Aire de Campo ahora, Nueva Zelanda vive de las vacas, de la leche, de la exportación de leche. Es un país muy ordenado, que tiene control de todos los números y que está todo claro. Implementaron esto en 2022 y a los 6 meses lo sacaron, porque se dieron cuenta, primero, que no se hacía ningún efecto sobre el cambio climático, y lo único que hicieron fue encarecer los costos de la cadena, y que no había ningún efecto, ¿sí? Entonces, directamente lo que hicieron fue
desestimar esta medida. O sea que lo que ya se ensayó en el mundo no funcionó. Y lo que está en vías de ponerse en práctica, probablemente que no se ponga en práctica nunca, como es Dinamarca. O sea que ha habido estas iniciativas, sobre todo si ustedes se acuerdan, hace un tiempo esta iniciativa se iba a cubrir con carne celular, con cultivo de células madre, que se iban a hacer una estufa y no hacían falta más vacas. Esta era la teoría de los científicos de Países Bajos, fracasó, eso no avanzó. O íbamos a ser todos veganos, íbamos a tener hamburguesas similares a carne producidas por con garbanzo, con arveja, con otras cosas. Todas esas compañías, Vida Meat y otras compañías, hoy están en quiebra, porque la juventud después de la pandemia se dio cuenta que por más que cambien ellos su hábito alimenticio, el cambio climático dependía de reducir el uso de combustibles fósiles. Entonces toda esa narrativa que se montó en aquel momento entró en crisis cuando no hay resultados de corto plazo. Y hoy que estamos hiperconectados, las redes nos muestran realidades de todo tipo, a todo momento, en cualquier horario del día podemos ver cosas, hizo que los jóvenes que se habían entusiasmado con esta idea dejen de pasar del veganismo a volver a consumir lácteos y carne, nuevamente en una proporción menor, obviamente, pero ya son flexitarios, ya mezclan su dieta y tienen una dieta más compensada. Pero son iniciativas que intentan esto, ¿no? A través de la narrativa del cambio climático, que es una responsabilidad de todos, la casa común, los bienes comunes, ahí viene la ideología atrás. ¿Un bosque de quién es? ¿Es para el planeta o es para los salteños? Bueno, discutamos un poquito si los bosques argentinos, y esta es la narrativa que propone la diputada, y la ideología que ella tiene, son bienes comunes para todo el mundo. Bueno, y los alemanes sacaron la selva negra y nos venden Audi y BM, y nosotros nos quedamos con la pobreza en Formosa y los bosques nativos. Bueno, discutamos más grande la discusión, abramosla más, tengamos un panorama más amplio, porque sí, la narrativa del cambio climático sensibiliza a la gente. Y es utilizada para esto, para imponer un impuestazo, para generar algunas legislaciones que después, como la ley de bosque, la 26331, que llevan a la falta de desarrollo territorial, a la falta de oportunidades de gente, al desarraigo. Bueno, hay que discutir todo en la Argentina ahora y bueno, estamos en una posibilidad de hacerlo con el gobierno actual. Totalmente. Andrés, muchísimas gracias por este contacto con Aire de Campo. No, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y estamos a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Muy bien, nos vamos despidiendo nosotros. Habla el presidente de la Nación en minutos nada más. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. A Hernán Mundo le agradecemos muchísimo este contacto desde allí, desde Plaza de Mayo. Sé que estaba conectado, pero tenemos la cadena allí para ya escuchar al presidente de la Nación. Es el ingreso al circuito aéreo de las aeronaves F-16, que ya realizan su aproximación final para posicionarse frente a las autoridades. Las primeras 6 aeronaves F-16 Fighting Falcon, que representan uno de los sistemas de armas más versátiles y probados del mundo. Estas aeronaves supersónicas, dotadas de avanzada aviónica, capaces de realizar múltiples misiones, su llegada marca un salto cualitativo en la capacidad disuasiva y operativa de nuestra Fuerza Aérea Argentina. Llegaron al país realizando un vuelo denominado Ferry, partiendo desde la base aérea Skultorp del Reino de Dinamarca, arribando en una primera escala a la base aérea de Zaragoza, España, y luego las Islas Canarias, pasando por la base aérea militar natal en Brasil, hasta llegar al área militar Río Cuarto en la provincia de Córdoba de la Fuerza Aérea Argentina. A continuación, las aeronaves van a atravesar de este a oeste las instalaciones del área material Río Cuarto para luego realizar un pasaje formado sobre la pista. Les pedimos por favor tomar asiento.
estamos transmitiendo en vivo el aterrizaje de estos 6 flamantes F-16